Mm, Creo que ya, momento. Bueno, pues para aquellas personas que no me conocen, yo soy Luis Hernández, oficial local de salud sexual y reproductiva, salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo VIH y SIDA. Es un poco largo el nombre y por eso se presta confusiones. Pero bueno, para mí es una charla porque es un tema de suma importancia y que a veces a muchos nos da mucho miedo y nervios y una cantidad de sentimientos encontrados. Entonces, pues qué bueno que haya recibido tantas preguntas el buzón, qué bueno que se animaron a sacar esas dudas. Yo sé que a lo mejor algunas no las vamos a poder contestar todas en esta sesión, pero bueno, por la demanda y eso, pues me gustaría hacer una segunda sesión más enfocada a todos esos problemas ya más a la parte ginecológica y ahorita vamos a abordar un poco más todo eso de la sexualidad, porque bueno, dado que tenemos al doctor el día de hoy, siento que nos puede ser de más ayuda. Entonces se trata un poco de conexión, es que tenemos, bueno, hay casa llena hoy en mi casa, su casa, y, y por eso se traba un poquito. Pero ojalá no haya muchos problemas durante la conferencia. Si de repente no entienden de plano nada, sí siéntanse libres de poner en el... Pero bueno, este, pues también para mí es un honor tener aquí al doctor Manuel Enrique Pérez Casas, que es médico cirujano con maestría en sexología clínica y sexualidad humana. Y bueno, además, ahorita tuve la oportunidad de platicar un poquito con él y es docente en nuestra facultad, en la UAMX. Y bueno, tiene toda la disposición de platicar con nosotros el día de hoy y contagiarnos un poquito de sus conocimientos. Muchas gracias, No, pues doctor. al contrario, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que yo desconocía de este grupo y qué bueno, qué excelente que se organicen para empezar a difundir sobre sexualidad. Es un grave problema la sexualidad a todos los niveles, desde niños, desde adolescentes, inclusive se van a dar cuenta ahorita en la plática que hasta en los adultos. Entonces, excelente que podamos tener, y si podemos tener muchísimas pláticas de este tipo, yo encantado, ¿eh? Cuenten conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Yo tengo ciertas preguntas preparadas que ustedes hicieron. Traté de redactarlas de la mejor manera porque muchas se repetían. Y bueno, espero que se les aclaren muchísimas cosas, como a mí también me surgieron dudas al estarlas leyendo. Eh, ¿Qué cree usted, doctor, que es necesario saber antes de acudir a una primera consulta ginecológica? Bueno, antes de ir a una primera consulta ginecológica es que sepan a lo que se van a ir a enfrentar, ¿no? El ginecólogo no es un monstruo, no es una persona mala, ni que les va a agredir, ni los de ustedes. Realmente va a iniciar el cuidado que van a requerir ustedes para mantener una vida sexual y psicológica como mujeres para ir atendiendo a tiempo cualquier eventualidad que pudiera ir surgiendo. Entonces, lo que deben de saber primero es eso y en segunda es que no es necesario pensar que desde la primera ocasión van a tener que ser auscultadas. Solamente van a ir de un inicio, pueden ir solamente a sacar dudas, a empezar a expresar sus dudas y a recibir recomendaciones. Entonces pueden ir con esa confianza, es como si llegaran a una plática como esta, pero obviamente con el especialista, con aquella persona que se dedica a la salud de la mujer.
Muy bien, y de ahí usted ya toca como tres preguntas más que recibimos en el buzón, ¿no? Otra de ellas es, ¿cuál es la edad indicada para ir a esta primera consulta ginecológica? Porque muchas veces, pues no sabemos cuándo es ese momento y a veces sí causa miedo el postergarlo y recibir esa crítica del médico, ¿no? Sí, ¿por qué no viniste antes o qué no te interesa? ¿Por qué lo dejaste al final? Mira, así como que una edad precisa no hay. Lo que sí es que cuando inicia su vida sexual activa, a partir de ese momento, en ese momento sí ya es necesario que comiencen a asistir con el ginecólogo. Pero se recomienda que desde que aparecen los cambios sexuales secundarios, aquellos en donde empieza la aparición del crecimiento pues, de los senos, la aparición del vello púbico, todos estos cambios que comienzan a aparecer en la pubertad, a partir de ese momento, pues sí consideren asistir al ginecólogo. Estamos hablando que probablemente en la mayoría de ustedes sea alrededor de los 11, 12, 13 años, ¿sí? Evidentemente, en ese momento, solo lo único que haría el ginecólogo es darle seguimiento a esos cambios para que se vayan dando de manera normal, ¿sí? Para que no se adelanten, para que no se retrasen. Obviamente tendrían que ir, si es que ustedes mismas o pues, sus mamás detectan que puedan llegar a estar desarrollando alguna infección en vías urinarias. En ese momento podrían acudir. Ahora, ¿cómo podemos en cierta forma definir un momento? Es en el momento en que deja de la la chica de ser, digamos que paciente del pediatra, a partir de ese momento, lo ideal sería que empezara su control ya específico con su ginecólogo y no tendría que ser más que una vez al año, no más si es que no se presentan ninguna de las situaciones que he descrito. Uh-huh. Muy bien, pues sí, y es importante, ¿no? No dejarlo como en segundo plano. Pero ahí entra otro problema, ¿no? Porque muchas veces los papás tienen esta idea, y bueno, igual que nosotros, los papás son muy diversos, ¿no? Entonces, hay papás que son muy cerrados y muy abiertos respecto a esos temas, ¿no? Y se tiene como este estigma de que el querer ir a una consulta ginecológica es porque ya iniciaste tu vida sexual, y muchas veces no es cierto, o sea, si hay una preocupación respecto a tu salud. Entonces, ¿cómo una podría decirle a los papás, quiero ir a revisarme exclusivamente? Porque pues muchas veces a esta edad que usted menciona que aparecen los caracteres secundarios, todavía somos muy dependientes de nuestros papás y no es como que una consulta sea muy barata. Entonces, sí, siempre tiene que haber esta comunicación con los papás. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ese punto que acabas de decir es esencial. O sea, lo primero que yo les pediría es que procuren tener una comunicación de confianza, una comunicación abierta. La realidad de las cosas es que, les voy a decir, los papás están espantados, aterrados de que llegue ese momento. Y cuando hablamos de miedo, de pánico, normalmente es por ignorancia. A lo que le tenemos miedo a lo que desconocemos. Repetir tantito eso porque se Entonces, me trabó un cuando poquito. desconocemos algo, no sabemos cómo tratarlo. Y bueno, y cuando terminan yendo, es porque ya no les quedó de otra, porque ya se dieron cuenta que ya había un problema. Entonces, lo primero que tendrían que tratar
cortando. Sí, se está tratando mucho, al menos esa pregunta sí no quedó muy clara. A ¿Qué todos los podríamos que, hacer? eh, a ver, todo. Bueno, de todas maneras estamos grabando la ponencia y cuando no se escucha, bueno, a mí la mayoría del tiempo sí se ha escuchado bien, la estamos grabando y la vamos a subir lo antes posible, pero ahorita en esta pregunta sí no me quedó muy claro porque no puedo escuchar bien. No sé si sea cuestión del internet, pero, o que se pueda acercar un poquito más al módem o algo así. ¿Quieren? Bueno, yo voy a tratar de acercarme un poquito más al módem, aunque yo aquí tengo, por lo que veo, muy buena señal. Pero bueno, voy a tratar de acercarme yo al módem a ver si con esto lo solucionamos. Tú ya Sí, estás cerca del módem, yo me voy a acercar más al módem a ver si con esto se soluciona, ¿va? sí, muchas gracias, Doc. Espérenme tantito. Bueno, y sí, lo que les comentaba a los demás, pues lo estoy tratando de grabar, se escucha en general bien, solo esta parte sí no entendí muy bien, pero por eso la vamos a repetir esta pregunta, porque creo que es de las más importantes. Entonces, no se preocupen. De todas maneras, si tienen dudas, pues me las pueden hacer llegar a mí, a cualquier persona de mi equipo, y yo se las puedo preguntar al doctor o vemos cómo se las resolvemos. No se preocupen. A ver, ¿cómo me escuchan ahí? Pues yo bien, no sé cómo es los demás. Se escucha bien. ¿Bien? Ok, Ok. Bueno, muchas entonces, gracias. Entonces, regresando, los papás. Nos comentaba que pues muchas veces ese miedo, ¿no? Que ellos siempre tienen ese miedo de que el momento llegue. sí, es que yo les decía, todo lo que desconocemos, tendemos a tenerle miedo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar ese miedo y mejorar la comunicación? Es que ellos se interesen. ¿De qué forma se pueden interesar? Bueno, en que ustedes mismas se acerquen con ellos a decirles que lo más importante es que quieren cuidar su salud, que quieren asumir una actitud responsable en relación a su propia salud. Yo muchas veces he pensado, o he recomendado incluso, que antes de la primera consulta ginecológica, no ginecobstétrica, bueno, más bien ginecológica, asistieran a una plática sobre salud sexual. ¿Por qué? Porque al empezar a conocer todo esto, al enseñarles que es muy diferente asumir una actitud de sexualidad responsable a estarles haciendo creer que esto ya significa iniciar una vida sexual, para ellos entenderán que no necesariamente esa primera consulta ginecológica tiene que ver con el inicio de su vida sexual. Al contrario, lo que estarían haciendo en ese caso es ver que su desarrollo eh, eh, en sus caracteres sexuales, eh, inclusive en su perfil hormonal, sus gónadas, sus ovarios, todas sus estructuras ginecostéticas se esté dando de manera correcta, que no se presente ninguna alteración, ajá, y eso no las pueda llevar a desarrollar una enfermedad que nada tiene que ver con el inicio de una sexualidad. ¿Mm? Y que en su momento también ellos podrán, como ginecólogos, darles el consejo adecuado para que puedan nuevamente asumir una sexualidad responsable. Entonces, difícilmente hay congresos o hay lugares donde puedan asumir o llegar a un lugar donde les den la educación sexual que ellos mismos necesitan, pero si no lo encuentran, bueno, pues cuando menos con una consulta con un sexólogo. Si quieren, sin llevar a la hija, ¿no? Para que ellos sepan cómo van a tratar ese tema. Ahora, lo ideal es que fueran ellos y con su hija, ¿sí? Porque a partir de ahí puede hablarse sobre esa sexualidad responsable.
La sexualidad responsable es justamente aquella en donde se le da a la persona los conocimientos necesarios y toda la información que requiere para poder determinar el momento adecuado para iniciar su vida sexual. Y se ha demostrado a nivel mundial que eso lleva a retrasar el momento del inicio de su vida sexual. O sea, es mentira que al hablar de sexualidad, los muchachos, las muchachas se les despierte el interés y de inmediato inicien su vida sexual. Al contrario, al empoderarlos, al darles todos los conocimientos, al darles la capacidad de saber lo que es su sexualidad, pero al mismo tiempo de reconocer cuáles van a ser sus responsabilidades de asumir el inicio de esa vida sexual, eh, las, las, los chicos lo que hacen es retrasar ese momento porque saben que no es el momento adecuado. Y eso, al hablarlo abiertamente con sus padres, podrían facilitar esa comunicación para que se dé esa primera consulta este, con el ginecólogo. Y sobre todo entendiendo que no siempre estamos hablando de ginecólogo igual a inicio de la vida sexual, porque hay muchas otras cosas que son importantes revisar y que además el ginecólogo ni siquiera tiene, asume o revisa esa parte, ¿no? Sobre la sexualidad de los individuos. Muy bien, y sí es cierto, o sea, muchas veces la ignorancia nos hace tomar decisiones muy apresuradas y muchas veces no consideramos ir al sexólogo sin haber empezado nuestra vida sexual, pero pues es cuando más se tiene que, ¿no? Y bien dicen aquí en México, ¿no? El que nada sabe, nada teme. Y al adquirir esa información previa a un inicio de la vida sexual, pues sí entra ese miedo, ¿no? Y entra todas esas responsabilidades, porque siendo la sexualidad una gran satisfacción y un momento crucial de nuestra vida, también conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Así es. Pero bueno, suponiendo que ya logramos ese paso con los papás, ¿no? Que ya están diciéndonos, ok, sí me importa que te preocupes por tu salud sexual y vamos al gineco. Pero yo te voy a acompañar y yo voy a estar ahí en todo momento. ¿Qué podemos hacer en ese momento en el que el ginecólogo tiene que hacer estas preguntas protocolarias como si ya iniciamos nuestra vida sexual, si hay, bueno, qué método anticonceptivo es el que estamos utilizando, cuántas parejas sexuales, todas esas preguntas que pues muchas veces hablar con los papás no es sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos a nuestros padres, bueno, quiero que me acompañe alguien más? O si usted cree que la familia es ese acompañante que debe estar ahí. Bueno, definitivamente siendo menor de edad, lo más seguro es que sí deba acompañarlas alguno de los padres o alguna persona que sea responsable del paciente o de la paciente. Es que también caemos en lo mismo. Esto va parte, es una parte importante en la comunicación, ¿sí? Yo considero que todos los adolescentes necesitan ser mucho más, así, con esa capacidad que tienen de cuestionar, de tratar de saber más y de estar siempre al tanto de todo y que conocen muchas más noticias ahora actualmente, son más hábiles en adquirir noticias y conocer todo lo que pasa. Todo esto los podría llevar a que tengan una mucho mejor comunicación con sus padres. Yo creo que sí es natural el miedo de saber que nos va a preguntar todo esto el ginecólogo en esa primera consulta y que la persona que esté a nuestro lado se va a enterar de todo, de toda nuestra intimidad. Pero si de alguna forma nosotros ya tuvimos una plática de confianza primero o previa con nuestros padres, esto se puede resolver mucho más fácil. Ahora, si tienen derecho en algunos casos a guardar sus propias intimidades, o sea, saber que todos los individuos tenemos el derecho de
tener nuestra intimidad y que nadie tiene por qué forzosamente inmiscuirse en ella o forzarnos a expresarla. Entonces, bueno, en ese caso, si pudieran ustedes hablar con el ginecólogo, decirle que ese tipo de preguntas que no están enfocadas hacia lo que ustedes están buscando de inicio en esta primera consulta, quisieran tratarlas en algún otro momento o bajo otras circunstancias, ¿no? Si es que no han hablado antes con sus papás, ¿no? Pero si de alguna u otra forma el ginecólogo detecta que el problema que los llevó a la consulta tiene que aportarle datos a partir de esas preguntas, les va a insistir en conocerlo, ¿sí? Y bueno, ya no van a poder tapar el sol con un dedo. Entonces, por eso es muy importante que de inicio traten de tener la, eh, una comunicación asertiva y de confianza, por lo menos con alguno de sus padres, ¿sí? Y que sea esa persona quien los acompañe. Muy bien. En caso de ser mayor de edad, ¿qué tan conveniente es que sea el acompañante de otra persona, ajena a la familia? En caso de ser mayor de edad, pues puedes ir tú sola, ¿no? O la paciente sola, no necesita ir forzosamente acompañada. Y tú puedes definir quién quieres que te acompañe. ¿No? Ya tienes ese derecho. Sin embargo, también puede resultar que la familia se pueda sentir agredida al respecto. Digo, si en teoría eh, mi hija y yo tenemos un grado de confianza, pues lo que esperaría es que fuera, que mi hija me pidiera que yo la acompañara, ¿no? O su madre. Pero al ser mayor de edad ya puede decidir si va sola o con quién se va a acompañar. Muy bien. Y hablando de todo este tema del pudor y todo eso, muchas veces no sabemos cuáles son las indicaciones previo a llegar a consulta. Supongamos que ya tenemos todo preparado, ¿no? Que ya tenemos esa comunicación familiar, que ya tenemos pues esa confianza de hablarlo, pero entonces llega ese momento en la preparación personal, ¿no? Higiénica y todo eso. Entonces, bueno, una pregunta muy controversial y a veces chusca, pero es cierto, si pasa por la mente de todas, es, ¿tenemos que depilar el área genital, rasurar el área genital, perdón? No, este, con que vayan bañadas, ¿verdad? Con que lleven una higiene diaria normal, con eso es más que suficiente, ¿sí? Con que lleven ropa cómoda y todo esto si es que pudiera llegar a ser necesario algún tipo de exploración. Recuerden, no todas las consultas con el ginecólogo justifican una exploración de genitales. El ginecólogo les tendrá que explicar el por qué, en su caso, tendrá que haber una exploración. Sobre todo en mujeres o en adolescentes que no han iniciado una vida sexual y que no presentan datos de infección de vías urinarias, no está justificada la exploración del área genital, ¿sí? Pero si en algún momento alguna de los síntomas o el problema como tal va a justificar la exploración genital, lo único que ustedes tienen que pensar es llevar ropa cómoda, que sea sencilla, de que se descubran de la cintura para abajo y ya como ustedes quieran llevar sobre la depilación del pubis, eso ya son cuestiones personales y de cuestiones de gustos, ¿sí? Ahí no tiene ningún problema, ni les tiene por qué cuestionar nada al ginecólogo al respecto. Claro, y bueno, ahorita que tocamos este tema de como la crítica que podría tener el ginecólogo, porque sí es cierto, ¿no? O sea, siempre está como ese miedo de qué van a pensar de mí y qué tal si me juzga por haber venido tan tarde o qué tal si me juzga por incluso la apariencia. Y bueno, ¿cómo sabemos que ese ginecólogo es bueno o que esa persona que nos va a revisar tiene
la capacitación para hacerlo? Bueno, evidentemente tienen que empezar por buscar ginecólogos que tengan sus títulos correspondientes, tanto el de médico general como el de la especialidad, que tengan cédula profesional y que se encuentren en algún tipo de asociación o de colegio de ginecobstetricia. Acuérdense que en todas las especialidades es necesario que haya certificaciones. Las certificaciones se van a dar o se dan constantemente en base a una capacitación continua, a la asistencia a cursos, a la asistencia a conferencias, a la realización de diplomados o de subespecialidades, todo esto que van sumando créditos y que al sumar esos créditos entonces se obtienen las certificaciones y esto habla de la actualización y de que un grupo de especialistas respaldan a este profesionista. Entonces, evidentemente siempre busquen eso. Y por otro lado, bueno, pues lo ideal es que asistan con alguien que sea conocido o recomendado por algún familiar o alguna persona conocida que ya haya tenido alguna experiencia con este médico para que les transmita toda esa confianza. Si alguna hermana, alguna prima, hasta su propia mamá. Normalmente se acostumbra que la mamá lleva a sus hijos, a sus hijas El con mismo lugar. su propio ginecólogo, ¿no? Entonces siempre busquen eso, que tenga sus títulos, sus cédulas profesionales, esté certificado. Muy bien, pues sí, es una excelente recomendación. Siempre, pues sí, cuando se pasa de persona en persona es por cierta experiencia, ¿no? Y ya vamos identificando ventajas y desventajas. Y Así es. bueno, hablando un poco de estas ventajas y desventajas, pues tenemos una gama muy diversa de métodos anticonceptivos hoy en día y muchas veces no sabemos cuál es el indicado. ¿Existe ese método anticonceptivo idóneo o no lo es así? Existe el método anticonceptivo idóneo de acuerdo a las características específicas de la paciente. Digamos que el que pudiéramos llamar universal será el anticonceptivo de barrera o el método de barrera que es el condón. Y yo normalmente recomiendo que sea el de cajón, ¿sí? O sea, independientemente de que esté utilizando algún otro tipo de anticoncepción, lo que yo les recomiendo es que nunca dejen de utilizar ese anticonceptivo de barrera, porque recuerden que los demás métodos anticonceptivos únicamente previenen embarazos no deseados y no previene infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son mucho más frecuentes de lo que ustedes creen. Tomen en cuenta, por ejemplo, que el virus del papiloma humano se encuentra prácticamente en el 80% de todos aquellos que han iniciado una vida sexual. Sí, o sea, quiere decir que todas las personas que tienen una vida sexual activa, en algún momento de su vida, van a contagiarse el virus del papiloma humano. Que desarrollen o no desarrollen síntomas es otra cosa. Este, y que además, afortunadamente o por fortuna, solamente existen unos cuantos de este tipo de virus que son cancerígenos, o sea, que son precursores del cáncer cervicouterino y que realmente representan un porcentaje muy bajo, eso también es muy afortunado. Pero de que la mayoría se va a contagiar de este virus, se va a contagiar. Y lo mismo sucede con las demás infecciones de transmisión sexual. Entonces, siempre hay que pensar en el condón como el único método de barrera que les puede, si no garantizar al 100%, sí disminuir muchísimo el porcentaje de infectarse, de padecer una infección de transmisión sexual. Ya no estamos en aquellos tiempos en donde todas las infecciones de transmisión sexual eran mortales, incluyendo el VIH.
Actualmente el VIH tenemos un avance enorme y la mayor parte de los seropositivos viven una vida perfectamente normal, siempre y cuando lleven un control adecuado, ¿sí? Un control médico y un tratamiento médico adecuado. Pero eso no nos garantiza que no nos podamos estar expuestos a adquirir el VIH, ¿sí? O muchas de las demás que existen, como la misma hepatitis B, o todas las parasitarias, o el resto de bacterianas y virales, ¿no? De infecciones de transmisión sexual. Entonces, la única manera es a través de un método un preservativo, un método de barrera, que les va a ayudar, bien utilizado, prácticamente el 95% de protección. ¿No? Muy bien. Pues miren, aquí casualmente tenía uno preparado. Es muy fácil de conseguir, es de las grandes ventajas del condón. Y bueno, también es importante saberlo usar, porque cualquier error en todo ese procedimiento, y pareciera muy fácil, ¿no? Que es muy, pues sí, un globito ya, ¿no? Pero no es así de fácil, o sea, hay muchos pasos que se deben de tomar en cuenta, desde checar la fecha de caducidad a la hora de abrirlo, este, y pues ahí es donde empieza a disminuir su grado de efectividad, ¿no? Llega a disminuir inclusive hasta el 75%. O sea, eh, si bien utilizado te lleva a una protección hasta del 99%, el error humano en la aplicación es lo que los puede llevar a que disminuya inclusive hasta el 75%. Entonces, quiere decir que una de cada 4 personas que utiliza mal el preservativo se puede llegar a padecer una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Claro, y también mencionar que no solo existe el condón masculino, sino el condón femenino, a pesar de ser difícil de conseguir, a pesar de ser un poco más elevado su costo, es una opción muy, pues factible, ¿no? Porque nos otorga como ese poder eh, Ah, de, de la protección, ¿no? exacto, eso es empoderarse. Exactamente. Empoderarse y el llevar una sexualidad responsable es que tú decidas a qué te vas a exponer, ¿sí? Y si tú decides exponerte a ciertos riesgos, que tengas la capacidad de asumir las consecuencias de haber asumido esos riesgos. Entonces, digo, creo que pocos o realmente tendríamos que tener un problema mental a lo mejor grave como para decir no me importa asumir todos los riesgos y estoy dispuesto a pagarlos. Yo creo que todos tratamos de evitar un riesgo innecesario, ¿no? Entonces, empoderarse es decir, yo soy quien tiene la capacidad de decir si decido que asumo el riesgo o no asumo el riesgo. Y una de las mejores formas es que como mujeres decidan, bueno, no voy a ceder al chantaje, porque sabemos que muchas veces existe ese chantaje de mi pareja, por muy formal que sea la relación, ¿sí? De asumir esos riesgos. Entonces, una de las mejores formas es decir, tú no traes preservativo, tú no traes condón, yo sí lo tengo. ¿Sí? Y aún si no lo tuvieran, porque sí, efectivamente, no es fácil conseguirlo. En muy pocas farmacias se pueden conseguir, en realidad la mayor parte se puede conseguir, o la mayoría de las veces se puede conseguir solamente en sex shops. Entonces, y sí, son caros, cuestan más de 100, 150 o 200 pesos, pero más vale tenerlo siempre ustedes en su mano para que ustedes decidan, asumo o no asumo el riesgo. Si no lo tienen, decir, con permiso, pero no me voy a arriesgar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que tengo un 80% de probabilidades de contagiarme de virus del papiloma humano, por ejemplo. Sí, ¿Sí? claro. Entonces, el ser ya, el empoderarse significa que yo tomo la decisión en base a ya lo que ya sé. Lo que es muy diferente
llega el centro de salud o voy al centro de salud, me llenan de preservativos, probablemente hasta me ofrecen otro tipo de anticonceptivos, pero no tengo el control todavía. Simple y sencillamente es como si me liberaran a que yo ya pudiera mantener relaciones sexuales creyendo que no me voy a embarazar, ¿sí? No, el tener el poder es el saber que puedo manejar diferentes niveles de protección, desde lo que es el sexo protegido, pasando hacia el sexo seguro y posteriormente el sexo responsable, en donde puedo yo asumir y ya estoy completamente seguro de las consecuencias a las que en las que me puedo meter si decido o no decido yo alguna práctica, de alguna práctica sexual. Ok, y bueno, ahorita hablando de toda esta gama de métodos anticonceptivos, pues existe uno que se ha hecho muy mala propaganda por por sus efectos colaterales. Bueno, hay dos. La pastilla anticonceptiva, esta que se toma durante todo el mes, por todos los efectos colaterales que puede tener. Y también la pastilla del día siguiente o la pastilla de anticoncepción de emergencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esos dos métodos? Bueno, lo que es el anticonceptivo hormonal oral, actualmente ya ha sido, digamos que, perfeccionado de alguna u otra forma y las dosis que utiliza, tanto de estrógenos como de progesterona, independientemente de si son exclusivamente progestágenos o también incluye hormonas estrogénicas, son dosis mínimas, son dosis muy, 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 muy bajas. Entonces, lo único que hacen es, obviamente, llevar un ciclo y forzar un ciclo menstrual, aún con la presencia de una posible fecundación por un embarazo, ¿no? Entonces, estos ya realmente tienen muy pocos efectos secundarios. Los efectos secundarios que puedan llegar a tener, un poquito de náuseas, un poquito de vómito, difícilmente las va a subir de peso, solamente que tengan algún problema de tipo de alguna enfermedad hormonodependiente, entonces sí tendrán que tener cuidado con eso. Y obviamente por eso es que el ginecólogo es el que tiene que indicar cuál es el tratamiento o el esquema anticonceptivo ideal para cada una de ustedes. Pero en general, estos hormonales orales ya no son aquellos que se empezaron a utilizar en los años 60, 70 del siglo pasado, que sí eran dosis muy altas y que sí generaban muchos efectos secundarios. Ahora son mucho más seguros y pueden utilizarse de manera muy segura. Tiene sus complicaciones o sus dificultades, sí, ¿por qué? Porque si no se toman la pastilla y se les olvida un día, ya no saben qué hacer, y si se toman al día siguiente las dos juntas y cómo van a recuperar el orden del ciclo. Y esto, bueno, tiene que quedar muy bien explicado por parte del ginecólogo y en el mismo, la misma presentación del anticonceptivo viene perfectamente explicado qué es lo que deben de hacer si en algún momento se les llegara a pasar tomarse la pastilla del día, ¿no? Pero esta es la complicación, digamos, que tiene. Pero por lo demás es un método muy, muy seguro. Ahora, la pastilla del día siguiente, esta sí no debe de ser considerada como un método anticonceptivo del día a día. De hecho, lo recomendable es que no se utilice más que una vez cada 6 meses, ¿sí? O sea, 2 veces al año. Debe de ser entendido como un método anticonceptivo de emergencia. No es un método anticonceptivo o de planificación familiar, Claro. ¿sí? Entonces, ¿cuándo se debe de utilizar? Bueno, pues cuando por alguna razón existe la duda de que puede ser que haya quedado, por ejemplo, se rompió el preservativo, cuando se ve una situación de una violencia sexual en base a una violación, por ejemplo, cuando por alguna razón no se pudo evitar el, eh, eh,
en la relación sexual y hay sospechas de que pudo haber quedado embarazada, pues se puede utilizar, pero solamente bajo estas circunstancias, o sea, una vez cada 6 meses. Y yo creo que es algo muy sencillo, si en verdad ustedes asumen esa responsabilidad, tienen muchísimos métodos al alcance como para no tener la necesidad de recurrir a esa pastilla del día siguiente, más que solamente en los casos de emergencia. ¿Sí? Sí, claro, no abusar de esta herramienta que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Así es, no abusar porque tiene sus consecuencias, exactamente. Y bueno, también hubo mucha duda acerca del método del ritmo. ¿Por qué sí, por qué no? ¿En quién sí puede entrar en esos métodos anticonceptivos idóneos para alguna persona? Hay gente que es excesivamente disciplinada y aparte de disciplinada es muy regular. Entonces, se puede utilizar de manera efectiva en este tipo de personas. Pero tendremos que reconocer que los latinos no somos muy disciplinados. Realmente yo conozco a muy pocas parejas y en mi consulta, si no me equivoco, creo que nada más he tenido una sola pareja que ha llevado con gran efectividad ese método y la mujer era francesa. Entonces, son culturas en donde en verdad llevan un nivel de disciplina muy férreo, en donde en verdad que se conocen perfectamente el día de su ovulación, conocen perfectamente cuáles son sus días fértiles, cuáles son sus días infértiles, y los demás días, así se esté muriendo la pareja por querer tener relaciones sexuales, no las tienen. ¿Sí? Entonces, en esos casos sí llega a tener un grado de eficiencia importante y como te digo, me ha tocado ver esta pareja que llevaba toda su vida y creo que tenía, si mal no recuerdo, más de 25 años con ese método sin ningún problema. Pero tenemos que reconocer que la mayor parte de nosotros como latinos, como nuestra cultura, no es muy disciplinada y es muy hormonal y es muy tendiente a que en este momento dejo de conectar el cerebro con la razón y me dejo llevar, ¿no? Sí, claro. Entonces, No no sé si haya escuchado confío. esa frase de, perdón, no sé si haya escuchado esa frase de la gana es gana y te gana. Y Así pues es. describe al mexicano, ¿no? O sea, no, Así es, no, entonces, solamente que en verdad que te reconozcas como una persona muy disciplinada y aparte de eso tengas un ciclo menstrual muy regular, entonces pudieras depender de este tipo de métodos. muy bien. Eh, y bueno, ya para ir cerrando y ojalá nos dé tiempo de algunas preguntas, ¿cómo sé que tengo una infección y puedo tener una infección antes de iniciar mi vida sexual? Sí, claro. Las infecciones no nada más se dan por contactos sexuales. Em, De hecho, digamos que lo que es las características del tejido de la mucosa vulvar y de la mucosa vaginal son características que propician o que favorecen el desarrollo de infecciones. Además, recuerden que que la mujer tiene una flora bacteriana y una flora variada, muy variada por las características naturales de la mucosa y las características de humedad y de calor, temperatura, etcétera. Todo esto genera este tipo de flora que manteniéndose en equilibrio no permite el desarrollo de una infección, pero existen muchas circunstancias que pueden hacer que se altere ese equilibrio. El uso de ropa interior que no está bien higienizada, por ejemplo, y que ya traía alguna bacteria o ya traía algún tipo de hongo, de parásito, eso puede ser que
que provoque ese desequilibrio y se genere una infección. Desafortunadamente sabemos que las instalaciones en los baños públicos o en cualquier otro tipo de lugar público no son muy higiénicos, simple y sencillamente por el hecho de tocarlos con la mano y luego que se toquen la vulva, eso puede desarrollar una infección. Hay muchas otras circunstancias, ¿no? Entonces, no necesariamente el tener infecciones significa que hay una vida sexual. Cualquier mujer, aún con la mayor cantidad de cuidados, puede desarrollar una infección. Son una de las enfermedades más comunes en las mujeres, las infecciones genitourinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el momento en que detectan síntomas, como puede ser comezón, ardor al orinar, cambios en sus flujos vaginales, que ya los deben de conocer perfectamente bien, sobre todo que son más espesos, que son eh, opacos, o que adquieren alguna coloración anormal en vez de ser transparentes y líquidos como normalmente son, con algún grado de ¿cómo se le llama? Cuando es, fue el nombre, ay, se me fue el nombre, bueno, que son, Perdón, me estoy quedando sin pila y no me había dado cuenta. ok, Pero listo. este grado de elasticidad, bueno, cambia este grado de elasticidad, ahorita se me fue el nombre como debe de ser, o sea, cambia las características del flujo, por lo tanto puede estarse desarrollando una infección. En ese caso, lo ideal es acudir con el ginecólogo, no automedicarse, porque no todas las infecciones tienen la misma causa. Muchas veces pueden ser micóticas y otras veces pueden ser parasitarias, otras veces pueden ser virales o bacterianas, ¿sí? Muy Y bien. entonces, o las secreciones vulvares o vaginales, porque preguntaba Sofi, el moco cervical, no, son las secreciones vulvares. Muy bien. Y bueno, ya por último, para dar chance de preguntas, bueno, si es que usted no tiene prisa, eh, ¿cuáles son los beneficios de visitar al ginecólogo? Porque sí es algo que debemos considerar. Definitivamente es parte de mantener una salud y de una prevención para que no se vayan a desarrollar enfermedades que puedan llegar a ser eh, crónicas y de alto riesgo, ¿sí? Desafortunadamente, como platicábamos hace rato, por ejemplo, hay algunos tipos de virus papiloma humano que pueden desarrollar cáncer cervicuterino, y este tipo de cáncer, si bien normalmente se presenta en mujeres a partir de los 45 años, desde los 40 hasta en adelante, eso no quiere decir que no se pueda presentar en mujeres más jóvenes, ¿sí? Evidentemente, problemas de desarrollo, el tratamiento de las infecciones, el que vengan desequilibrios hormonales o alteraciones de tipo hormonal que estén presentando o que los esté llevando a padecer un dolor menstrual anormal, ¿sí? Esta dismenorrea que no tiene por qué ser normalizada. Entonces, razones por las cuales, cuando menos una vez al año, tener un control ginecológico, claro que las hay y es lo recomendable. Uh-huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Yo aquí pues voy a, bueno, yo sé que podemos seguir hablando de este tema horas y horas y horas y van a seguir surgiendo preguntas, pero pues quiero darle la oportunidad a todas las personas que están aquí que también hagan alguna pregunta que les esté taladrando la cabeza, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir una de sus dudas, creo que pueden habilitar sus micrófonos sin ningún problema. Entonces, pues, no sé si alguien guste hacerlo. Ah, y aquí hay en el chat. Mm, ¿Qué efectos secundarios pueden presentarse con con la pastilla del día después? Bueno, los efectos secundarios que normalmente se presentan son náuseas, vómito, mareos, dolor de cabeza, sensibilidad en las mamas
y también sangrados o alteraciones en sus periodos menstruales. Dolor o calambres en las partes bajas, en la parte baja del abdomen es lo que normalmente se llega a presentar con la toma de la pastilla del día después. También mencionan qué tanto protege la vacuna del VPH. Está demostrado que protege muy bien, que es un muy buen método de prevención, pero recuerden que únicamente está desarrollada a partir de los tipos 16, 18 y 30, 31 y 32 del virus del papiloma humano, que son los que se han descubierto que son precisamente los que pueden desarrollar el cáncer cervicouterino. Entonces sí es ideal que las mujeres y que sobre todo las niñas a los 9 años se apliquen la vacuna y luego tengan un refuerzo nuevamente al año para que sea efectiva. Inclusive ya se debería de estar pensando, ya se debería de tomar como una norma que los hombres también se apliquen la vacuna. Porque no nada más es la mujer la que se contagia de ese tipo de vacunas, de virus, sino el hombre es también muchas veces el portador del virus. Ajá. Muy bien. También mencionan que, cómo se me fue la palabra, cómo crece el virus del papiloma humano. ¿Cómo crece? O cuándo Bueno, empezamos a ver los síntomas. los síntomas precisamente a través de una enfermedad que se llama condiloma acuminado, que es una especie de verruga. Se van desarrollando verrugas genitales que pueden llegar a crecer de manera muy, muy grande, inclusive cubrir los genitales, y se puede presentar tanto en vulva como en pene, testículo, ano, etc. ¿Sí? Inclusive en la boca también puede llegar a presentarse. De hecho, estos virus son parientes de las verrugas naturales o normales que vemos en las personas cuando en la piel. Muy bien. También preguntan, en caso de que el dermatólogo te trate con pastillas anticonceptivas para controlar el acné, ¿debes ir al ginecólogo? En caso de que el dermatólogo te trate con pastillas anticonceptivas, normalmente el dermatólogo está perfectamente bien capacitado para no provocarte ningún problema de tipo hormonal, ¿no? Pero si se llegara a presentar esta alteración hormonal al tratarte con las pastillas anticonceptivas para el acné, sí sería bueno que lo consultaras con el ginecólogo y que hubiera alguna comunicación entre el dermatólogo y el ginecólogo para determinar si es que necesitan hacer alguna modificación a la dosis que te están dando o algún cambio en el tipo de hormonal, o definitivamente debería de eliminarlo. Ok. Bien mencionan que han leído que el uso constante de la pastilla de anticoncepción de emergencia no afecta nada su efectividad. ¿Es cierto esa aseveración? Eh, no afecta su efectividad siempre y cuando se tome dentro de las horas adecuadas, pero la alteración hormonal que se está desarrollando, los cambios hormonales que se están generando en su organismo, pueden llegar incluso a ser irreversibles. Entonces se están haciendo un daño muy grande si es que toman la pastilla del día siguiente con mucha frecuencia. Ok. Bien. ¿En paciente subdérmico aún debe haber flujo vaginal y la vacuna puede aplicarse a cualquier edad? Bueno, lo ideal es que se aplique la vacuna de los 9 a los 14 años. Y de hecho, bueno, puede aplicarse en cualquier persona siempre y cuando no haya iniciado una vida sexual activa. Porque al haber iniciado una vida sexual activa, lo más seguro es que existe una probabilidad altísima de que ya sea contagiado. Entonces la vacuna ya no le va a servir de gran cosa. En algunos casos del ginecólogo de todas maneras toma la determinación de aplicarla porque recordemos, existen más de 120
tipos diferentes de virus de papiloma humano. Entonces, estas vacunas están enfocadas exclusivamente a estos que son los que pueden desarrollar cáncer. Entonces, algunas veces se llega a aplicar, pero lo ideal es que se aplique en esas edades. Y en cuanto al flujo vaginal, sí, no, el implante no genera ninguna alteración en lo que debería de ser sus ciclos y sus flujos normales. Ok, muchas gracias, Doc. También comentan, ¿qué tan común es que se presenten reacciones alérgicas con distintos tipos de métodos anticonceptivos? Es muy poco común, en realidad muy poco frecuente, pero sí se puede llegar a presentar. Entonces, en este caso, si se llega a presentar, lo ideal es que vayan con su ginecólogo y le expresen cuáles fueron los síntomas o las reacciones que tuvieron para que éste considere el utilizar algún otro. Ok. Sería una alternativa si se presenta alergia al látex y se quiere proteger contra ETS. ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Cuál sería una alternativa si se presenta una alergia al látex y se quiere proteger contra ETS? ITS, más bien. Entonces, Ahí. bueno, hay algunos otros métodos de barrera o preservativos que no están elaborados a base de látex. Entonces se pueden utilizar. Evidentemente tampoco son tan fáciles de encontrar y también son un poquito más caros. Entonces, pero definitivamente pues tendría que ser el método ideal que eligiera, ¿no? Ok. Desafortunadamente acabo de recibir un mensaje y bueno, no sé si ustedes sepan, pero esta es una cuenta compartida de OEPSA para todos los que formamos la organización, entonces creo que la van a utilizar. Pero bueno, yo sé que aún hay muchísimas dudas, entonces vamos a hacer un método evaluativo al final y ahí hay una sección para comentarios. Me encantaría que las pusieran ahí para poderles dar su respuesta y también bueno, si consideran que es necesaria otra sesión para seguir aclarando estas dudas o bueno, todo lo que quieran expresarnos, ahí está abierto. Perdón que la tengamos que terminar de esta manera, pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y, y bueno, muchísimas gracias sobre todo a usted, doctor, por hace tiempo de estar aquí con nosotros. Yo trataré de darle su constancia lo antes posible para que quiera seguir participando en conjunto con nosotros. La verdad es que yo siento que me fue de mucha utilidad y espero que a todos ustedes también les haya sido. Pues también yo les agradezco muchísimo tanto interés y aquí pues, veo mucho segunda parte, pues cuenten con ella de mi parte, cuenten con ella en cuanto tengan la posibilidad, ¿no? Y Sí, muchísimas gracias, pues trataremos de hacerlo antes posible. con todo gusto. Me dio muchísimo gusto haber visto a muchos de los que conozco, en verdad, muchos tanto de mis grupos actuales como de mis grupos anteriores, e inclusive hasta de humanidades por ahí, vi algunos de mis exalumnos. Entonces, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias a todos y bueno, sigan al pendiente de todas las actividades que OEPSA tiene para ustedes y bueno, sobre todo Escora. Muchas Ah, y gracias. recuerden contestar el método evaluativo, por favor, nos va a ser de mucha utilidad y bueno, para que puedan dejar sus comentarios también. Mayri, muchas Gracias. gracias. Bueno, voy a ir finalizando la sesión, pero muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.